Lo hacemos, como ya les estaba contando, muy bien acompañados con el doctor Manuel de la Peña, académico, profesor de cardiología y presidente del Instituto Europeo Salud y Bienestar Social. Y bueno, pues vamos a hablar sobre el estrés. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Tatiana, y gracias por invitarme a tu programa. Y encantado de poder responderte a las preguntas que tú me vayas a formular. Pues muchísimas gracias, porque esto del estrés la verdad es que es bastante importante. Fíjate que hoy día estamos precisamente conmemorando el Día Internacional de la Paz. Entonces yo creo que el estrés tiene mucho que ver con esa irrupción de la paz también, ¿no? La paz en nuestra vida, en nuestro cuerpo, en nuestro organismo, en nuestra sociedad. Y bueno, pues una de las consecuencias más alarmantes de este estrés a nivel personal es, bueno, pues que afecta directamente a nuestro corazón. Así es, lamentablemente estamos viviendo un momento de, yo diría, de agresividad, de amenaza continua, de situaciones estresantes, con un montón de factores que nos alteran nuestro estado de ánimo, y el estrés efectivamente es un indicador fundamental del riesgo cardiovascular, hasta tal punto que ya hay estudios que demuestran que un 10% de personas que están sanas, es decir, que no tienen lesiones obstructivas en sus arterias coronarias, están sufriendo infartos por una falta de control de ese estrés emocional al que están sometidos. Uh-huh. Y estamos hablando del estrés emocional. Generalmente lo vemos reflejado y creemos que el estrés es algo meramente físico, pero podríamos decir que, tal y como comentabas, ¿no? Tiene que ver con situaciones sociales, emocionales, que nos impactan y nos afectan de otra manera, ¿y esto se somatiza? Bueno, efectivamente, vamos a ver, el estrés, hay estrés físico, estrés mental, es un estrés emocional. El cuerpo tiene una gran capacidad de resistencia, es decir, cuando tú estás sometido a un estrés, el cuerpo lo que hace es intenta adaptarse a esa situación estresante, pero en el momento en que se mantiene esa situación de estrés, podemos entrar en lo que se llama agotamiento psicosomático. Y el agotamiento psicosomático se manifiesta clínicamente por dolores de diversa índole, por neuralgias, por ejemplo, intercostales, tienes dolores a nivel de entre las costillas, tienes dolores de cabeza, tienes más cansancio. O sea, es decir, hay una serie de manifestaciones clínicas típicas que pueden llegar a desencadenar hasta crisis de ansiedad y crisis de angustia vital. Pero ya es cuando ese estrés, lógicamente, o bien es extremo o bien se mantiene en el tiempo, lo que se llama el estrés crónico. Uh-huh. Y es cierto, doctor, que cada 5 segundos se produce un infarto en el mundo. ¿Es tan habitual así? ¿Y cuáles serían los síntomas previos? Estos síntomas que a lo mejor pues podríamos confundirlos con otra cosa, pero podrían estar dándonos un poco una pista de que estamos muy estresados, de que podemos ir directamente a un infarto. Mira, lamentablemente la primera causa de muerte en el mundo siguen siendo las enfermedades cardiovasculares, tanto el infarto de miocardio como el ictus, ¿no? Que el ictus es un infarto a nivel cerebral, que es la manera más habitual de manifestarse el ictus, aunque hay un ictus que se llama isquémico por rotura de esa arteria cerebral, que es en el 15% de los casos. Lo normal es que el infarto sea como consecuencia de una trombosis. Esta trombosis influye en muchos factores de riesgo, como por ejemplo la falta de ejercicio físico, tener un colesterol LDL elevado, una lipoproteína A elevada, tener una hipertensión mal controlada, tener una diabetes mal controlada. Pero fíjate, hoy hay 3 factores que son decisivos: la falta de ejercicio físico, la dieta inadecuada y este estrés al que estamos sometidos de manera habitual todos los días está siendo un verdadero látigo para el corazón. Nuestro corazón sufre precisamente por estos factores tan agresivos que nos conducen a lo que tú decías, que cada 5 segundos se produce un infarto en el mundo. Fíjate que en España hay 70.000 infartos al año y un 30% no llegan a tiempo.
al hospital, por algo que tú muy bien decías, no se conocen esos síntomas y no hay una respuesta rápida por parte del paciente. Hay que conocer los síntomas. Ujú. Y bueno, pues en relación a las diferentes características de las personas, ¿puede ser que esta situación también afecte a personas sanas, jóvenes, sin lesiones en el corazón? Digamos que no hay ningún tipo de indicativo que pudiese decir que esto va a derivar precisamente en un infarto. Sí, de hecho, cada vez más personas jóvenes de 40 años están sufriendo estas patologías. Y dentro de esas personas jóvenes me preocupa mucho las mujeres, porque las mujeres sufrían menos infartos hace años y ahora prácticamente sufren casi la incidencia en el hombre y la mujer es similar. ¿Por qué? Porque la mujer está muy sometida a una agresividad social que no tiene ningún sentido, es decir, yo creo que hay que recuperar el respeto por la mujer y si no se recupera el respeto hacia la mujer, todo lo demás sobra, es decir, no se puede tener a una persona en situación continua de amenaza, es decir, recuperar el respeto para mí es lo más importante y el día que recuperemos el respeto, se recupera, bajará esa presión que se está ejerciendo, digo especialmente sobre la mujer, porque antes no había mujeres hipertensas y ahora tenemos mujeres hipertensas. Antes las mujeres no tenían este estrés al que están sometidas y ahora tienen un estrés casi superior al de los hombres. Por tanto, yo creo que tenemos que educar a la población en el respeto. Ujú. Lamentablemente acabamos normalizando todo o casi todo, ¿no? Y el estrés, en algunos casos, quizás es como señal incluso de éxito. Eh, ¿qué es lo que provoca el estrés realmente en nuestro cuerpo y que nosotros desconocemos y que está muy lejos de ser realmente un éxito en nuestra vida? Vamos a ver, hay situaciones de estrés, un estrés que hace que tú reacciones. Hay un estrés positivo, pero hay un estrés negativo, es decir, el que tú reacciones ante una circunstancia para ponerte las pilas y resolver y tomar decisiones es bueno. Cuando el estrés es negativo y te pone en una situación al borde del límite o en situaciones extremas, ese estrés se convierte en malo. ¿Por qué? Porque el estrés lo que hace es lanza un estímulos cerebrales, estímulos a una zona muy peculiar que es a las glándulas suprarrenales que están encima del riñón. Esas glándulas segregan catecolaminas, especialmente adrenalina, y esa adrenalina lo que hace es aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la tensión arterial, y cuando aumenta la tensión arterial y la frecuencia cardíaca, lo que estamos haciendo es aumentando el gasto cardíaco. Quiere decir que el corazón necesita más cantidad de oxígeno porque estamos sometiéndolo a un esfuerzo excesivo. Por tanto, para controlar esos picos de adrenalina hay que ser capaces de desconectar, de encontrar tareas que te permitan desconectar de tus propios problemas, de tu propio trabajo, y la mejor manera, sin lugar a dudas, es el ejercicio físico para desconectar. Y la meditación, por supuesto. Si hablamos de emociones, tenemos que citar el síndrome del corazón roto, más allá del romanticismo, de lo que esto pueda significar, ¿qué es lo que realmente implica? Vamos a ver, el corazón roto es un síndrome que se caracteriza por ese tipo de situaciones extremas de estrés. La sensación que tienes en el corazón roto es la misma que tienes cuando hay un infarto, es decir, hay un dolor muy importante en la zona precordial, en el pecho, hay una sensación de opresión en esa parte central del pecho, pero sin embargo no hay trombosis, es decir, simula un infarto, hay un dolor similar al infarto, pero no hay infarto, con lo cual la sensación que tienes es la misma, pero el problema que hay es el tratamiento posterior. Es complicado porque el tratamiento del corazón roto, que te quedas
muy mal es empezar a trabajar y a entrenar tu mente, a entrenar tu calma, a entrenar de qué manera vas a mejorar para que no vuelva a ocurrir. Así como cuando ocurre un infarto, fíjate, es más grave, pero es más fácil curarlo porque implantamos un stent en esa arteria obstruida. En el caso del síndrome del corazón roto, que está siendo muy habitual. Mira, las personas que han sufrido el terremoto en Marruecos me están dando muchísima pena, no solo por las personas que se han muerto, que por supuesto soy solidario con ellos, sino con las personas que están sufriendo precisamente ese corazón roto, es decir, esa sensación de que, como se dice coloquialmente, me ha partido el corazón. Bueno, pues esa sensación de que me ha partido el corazón es real y existe. No, iba a preguntar, o sea que una gran tristeza sí que puede rompernos el corazón. Sí, por supuesto. O sea, por ejemplo, la muerte de un ser querido, una noticia tremendamente extrema, pues el corazón es el reflejo de esas emociones y el corazón manifiesta esas emociones con ese síndrome tan característico y que además están creciendo el número de casos en situaciones de catástrofes, en situaciones extremas, en situaciones de malísimas noticias, porque, hombre, el organismo tiene una gran capacidad de adaptación, pero llega un punto que, lógicamente, no aguanta. ¿Y esa tristeza o ese corazón roto puede afectar a personas de cualquier edad? A cualquier edad, pero está afectando más a personas jóvenes, es decir, personas de 40 a 50 años están sufriendo más este tipo de patologías que las personas mayores. Y me preocupa, insisto, más las mujeres que al entrar en ese mundo de exigencia y en ese mundo competitivo donde se le está exigiendo, yo creo que demasiado y con poco respeto, están sufriendo mucho y están padeciendo muchos problemas de corazón que antes no los tenían. Bueno, y en el caso de los infartos, tal y como se manifiestan, ¿es igual para hombres o mujeres o realmente hay alguna diferencia en el caso de cómo empieza, ¿no? El dolor en el pecho, en el brazo, las mujeres? Había oído por ahí que se manifestaba con dolores en el estómago. ¿Hay diferencia o es igual para todos? Pues mira, ahí sí que te voy a dar una buena noticia. La mujer habitualmente tiene menos dolor porque la arteria que se obstruye es más pequeña que la del hombre. Si me hablas de una diferencia sustancial, te hablaría del dolor que suele ser habitualmente menor en el caso de la mujer, es menor. Pero las manifestaciones son similares, dolor en el pecho, sensación de opresión, y en esos casos lo más habitual es aplicar lo que llamamos el código infarto, llamar al 112 y poner en marcha el dispositivo y acudir a un hospital. Pero vamos, y hay una ventaja que también tiene la mujer, además de menos dolor, la mujer tiene otra ventaja sobre el hombre y es que tiene estrógenos, y esos estrógenos es un factor que las protege contra el infarto. A partir de la menopausia, donde hay una caída y una pérdida de estrógenos, obviamente ya están prácticamente en unas condiciones similares de riesgo que el hombre. Pero ¿sí? Es importante esos dos aspectos, tanto los estrógenos como que la arteria que se obstruye habitualmente, no siempre, pero lo habitual es que sean arterias más pequeñas en las mujeres. Ahí podríamos entonces complementar también con una buena alimentación, ¿no? Para cuidar el tema hormonal. Es que la alimentación, volvemos a lo mismo. Yo tengo un mensaje que siempre lo digo, que es piensa en verde. O sea, si somos capaces de hacer ejercicio físico y hacer una dieta cardiosaludable a base de verduras, legumbres, frutas, cereales integrales, un puñado de frutos secos al día, todo tipo de pescados, carnes magros, huir de los ultraprocesados y sobre todo hacer una alimentación con productos orgánicos que son, como yo digo, los de la huerta de la abuela. Y, por supuesto, intentar tomar 3 o 4 cucharadas diarias de aceite de oliva, a pesar de que ahora se ha disparado el precio, pero es la dieta cardiosaludable
la que nos protege contra los infartos. Y si haces una buena dieta y haces ejercicio físico, al menos caminas 10 minutos, 20 minutos diarios, una buena caminata por la naturaleza es maravilloso para quitarse el estrés, para quitarse muchos problemas, y es lo más saludable que hay. Uh-huh. Entonces, habitualmente, pues a lo mejor podemos sentir desgano, sentirnos mal, sentir, o sea, como cansancio, sentir a lo mejor pequeños como pinchazos en el corazón. Eso no necesariamente tiene que significar que hay un infarto en camino. Vamos a ver, hay que hacer un diagnóstico diferencial entre lo que tú le llamas pinchazos, que nosotros le llamamos neuralgias intercostales, uh-huh, típicas del estrés, con el dolor agudo que tienes en el pecho, que es un dolor bastante característico del infarto. O sea, es importante distinguir ese tipo de dolores, pero ante la duda, cuando uno tiene ese tipo de dolor y esa sensación de opresión, lo mejor es acudir a un hospital, te hace un electrocardiograma, hacemos unas enzimas cardíacas que nos permiten saber si están elevadas, si hay infarto o no lo hay. También es importante saber manejar la nitroglicerina, la cafinitrina debajo de la lengua cuando aparece ese tipo de sensación de opresión y dolor agudo en el pecho, y si es necesario hasta puedes tomar una aspirina. Es decir, hay que diferenciarlo también con ese dolor epigastrio que dices tú a nivel del estómago, que a veces se confunde, a veces puede ser, a veces no. O sea, es un diagnóstico diferencial que tenemos que hacer, pero lo más importante es, ante la duda, acudir a un hospital y no tener ningún tipo de miedo de llegar al hospital y que te digan que no tienes nada, pero que me van a decir, sino, no, es mejor que te digan que no tienes nada a no acudir y decir cómo no habrá sido antes, porque, insisto, hay un 30% de personas que no llegan a tiempo al hospital, y tenemos que conseguir que todo el mundo llegue a tiempo, porque cuando llegas a tiempo se salva el 95% de las personas que sufren un infarto. Uh-huh. Y para aclarar bien y entregar la correcta información, ¿qué es el estrés mental y qué es el estrés emocional? ¿Es lo mismo? Sí, mira, el estrés emocional, estamos todos, yo creo que tú, yo, cualquier persona, estamos sometidos a adversidades todos los días. ¿Quién no recibe una noticia que no es agradable diariamente? Y hay que saber gestionar esas adversidades que tenemos, esas noticias que a veces son desagradables, que no nos apetece escuchar, y saber gestionar eso no es fácil. Hay que aprenderlo, y para aprender a gestionar esas noticias o esas adversidades es bueno manejar técnicas de relajación, manejar la respiración diafragmática profunda, es decir, bajar el diafragma para que el corazón se quede más libre, escuchar todos los días 30 minutos diarios de música que te relaja, saber aprender a meditar, a controlar tu mente, a saber controlar y gestionar tus emociones para dominar la calma. Y los que tienen más problemas en este caso son las personas que tienen un temperamento, un patrón de conducta que se llama tipo A, que son más impulsivos, más competitivos, que tienen tendencia a la hostilidad. Esas son personas que sí deberían de trabajar más esto, pero al final tenemos que saber afrontar las adversidades sin tener miedo a nada. O sea, el miedo es la peor enfermedad. Y saber gestionar la calma y la calma. No hay que tener miedo absolutamente a nada. Y no nos ha enseñado nadie a gestionar ni la calma, ni las adversidades, ni las malas noticias, porque todos los días nos tenemos que enfrentar a adversidades. Es el día a día. Exactamente. Estamos viviendo todo el tiempo a nivel colectivo, a nivel personal. Entonces, bueno, pues nos vamos a quedar entonces con las indicaciones del ejercicio físico, que es muy importante. Quizás simplemente caminar, subir y bajar escaleras ayudaría bastante. Muchísimo. Mira, caminar es esencial, y seas joven o mayor, si eres una persona mayor y te cuesta caminar, puedes caminar 10 minutos por la mañana, 10 minutos por la tarde, pero hay que caminar
hacer un ejercicio físico moderado. Si encima tus caminatas son por la naturaleza, te ayuda muchísimo más a eliminar el estrés, a eliminar la agresividad, a eliminar malas noticias. Hay que conectar también con la naturaleza y pasear, caminar. Y por supuesto, si eres capaz de mantener esas caminatas, como digo yo, diarias, con una dieta cada vez pensando más en verde, ya con eso has ganado mucho. Uh-huh. Y quizás también hacer una revisión de nuestros sistemas de creencias, ¿no? Y quitar, a lo mejor, exorcizar de alguna forma la meditación del mundo esotérico o la oración del mundo religioso, porque a lo mejor hay personas que dicen, yo no soy religioso, yo no voy a rezar, no voy a orar, o yo no tengo nada que ver con el esoterismo, no voy a meditar, pero no tiene nada que ver esto, ¿no? Estamos hablando de revisar nuestro sistema de creencias, de buscar nuestra calma interior, ¿no? Bueno, vamos a ver, si me hablas de la oración es una cuestión de creencias, la oración es una cuestión de fe, y yo tengo un pensamiento muy claro. La fe facilita mucho las cosas, te ayuda a vivir y a tomarte las cosas de otra manera si tienes fe, y la oración, por supuesto, te ayuda muchísimo a conectar, relajarte. Pero bueno, ya son cuestión de creencias, de valores y de tener fe. La fe, como dicen, mueve montañas, y si tienes fe te ayuda desde luego a gestionar mucho mejor todo tipo de adversidades. Y bueno, como técnica de estar en el presente, es simplemente nos llaman a estar aquí en la meditación, ¿no? Por supuesto. Y sobre todo porque la meditación tiene varios procesos, y para mí el más importante es que te ayude a controlarte mentalmente. Tú piensas que con tu mente, o sea, tú puedes convertir con tus pensamientos tu mente en un infierno o en un paraíso, dependiendo de tus pensamientos. O sea, dependiendo de tus pensamientos, o sea, tú puedes empezar a crear pensamientos positivos o a crear pensamientos negativos. Y hay que ser muy constructivo, tener un espíritu positivo para que el pensamiento sea positivo. Piensa que tenemos 60.000 pensamientos al día, y es un trabajo personal el saber construir esos pensamientos positivos, el ser capaz de construirlos, porque lógicamente la mente es lo que tú quieras de ella, es decir, entrenarla para conseguir eso. Si no, entras en todo lo contrario, entras en una dinámica que puedes acabar hasta en crisis de pánico si empiezas a pensar negativamente. Exactamente. Y bueno, pues para los que no puedan controlar la mente, a lo mejor bailar, escuchar música, jugar, es algo que nos puede ayudar también a relajarnos, ¿no? La cosa es entrar en ese estado de relajación que nos ayude a calmar nuestro organismo y hacerlo salir de ese estado de emergencia en el que lo ponemos, y que si lo dejamos ahí todo el tiempo como un coche en primera, pues acaba fundiéndose. Totalmente. De hecho, fíjate que hoy en la mayoría de los gimnasios la práctica de ejercicios físicos con música, porque la música te ayuda muchísimo y te estimula cerebralmente para hacer ese ejercicio físico, es mucho más fácil. Y, por supuesto, cuando ya no te gusta ir a un gimnasio, apuntarte, como tú dices, a una escuela de baile donde haces ejercicio físico, haces ejercicio mental y además te socializas. Y a mí me encanta cuando en esas escuelas de baile hay personas de 80 años que ves que están bailando y que les ha cambiado la vida, o sea, han perdido la soledad, han empezado a socializarse, mueven el esqueleto, mueven su mente y cambia radicalmente tu estado de ánimo, pero 100%, porque empiezas a segregar endorfinas, oxitocina, dopamina, todas las neurotransmisores de la felicidad. Por eso el ejercicio físico es esencial. Da igual cómo lo hagas, si es en una escuela de baile, si es en un gimnasio con música, si es en una caminata por la naturaleza, lo importante es tener la disciplina para que todos los días al menos hagas 20 minutos de ejercicio.
Ujú. Bueno, pues muchísimas gracias, Manuel de la Peña. Además, profesor de cardiología, es director de la Cátedra de Corazón y Longevidad, académico, doctor cum laude, perdón, y escritor. Y además ha sido galardonado con la insignia de oro de la Asociación de Pacientes Coronarios y con la medalla de bronce de la Sociedad de Estudios Internacionales, y está aquí con nosotros compartiendo sus conocimientos y ayudándonos a, bueno, contribuir ahí a la salud de nuestro corazoncito, que es muy importante. Muchas gracias.